No hay problema, tenemos varias noticias y varias cosas que queremos anunciar. Pues, sobre todo, las personas que están en la casa tenemos anuncios en materia de... Ya, es que nos de falta una silla. pensiones, en materia de beneficios. ¿Ustedes me dicen dónde? Ministro, yo se la Te falta una silla. Es que alguien viene... Falta una silla, parece. Chiqui, ¿por qué? No, pero ahí viene otro. Mira, el ministro ahí bailando también. Eso no lo había visto. O más allá. ¿Por dónde Como tengo que ustedes poner el digan. ministro? ¿Por acá? ¿Por ¿Está acá? bien? No tan lejos. Siéntese nomás. Perfecto. ¿Ahí todo bien? Sí. Excelente. Ahí. Ya, ministro, bueno para el baile. Muchas gracias. En la academia no les fue muy bien. En ese baile estamos perdidos. Sí. Mira, hay veces que nos va bien. Me ha tocado estar No en se todos los evaluó el lugares. baile, no me, ha entró tocado, en la evaluación. me ha tocado estar en todos los lugares de la encuesta. Me tocó estar en el arriba, número 1, al final. Son momentos y yo creo que también sirven para también hacer autocrítica y poder corregir. Eso ¿Cuál es le la quería autocrítica? preguntar. Porque me imagino que usted ve el resultado y dice, Ya. es que la embarré aquí y la embarré allá, o no sé qué. Uno hace su propio análisis de por qué está ahí y no está como en otras veces que ha estado muy arriba. Sí, mire, yo creo que hay ciertos roles que tocan jugar dentro de la estructura de gobierno. A mí el presidente Boric me pidió que yo asumiera al principio la labor de estar como en el Congreso, vínculo con el Congreso. Sí. Y esa es una labor que probablemente la gente cuando ve es de harta disputa y conflictividad. Sobre todo un gobierno que tiene minoría en ambas cámaras, que ha sido difícil, hemos tenido varios obstáculos, y me tocó estar ahí como en el meollo de los asuntos políticos, que en general la gente a veces siente cierta adversidad, cierto rechazo cuando hay conflicto. Entonces yo me imagino que parte de eso y parte que nos tocaba tener una campaña comunicacional para difundir los temas de la Convención Constitucional, porque era nuestro deber, que la gente asoció eso quizás a cosas no tan... Y cuando usted no tan dijo posibles. lo de la estatura moral, ¿se acuerda ahí en esa conversación? ¿Cree que Yo eso creo- también le fue yo creo que eso se malinterpretó un poco, pero yo también reconocí que no debía haber dicho en esos términos. ¿Pero cree que Pero eso afectó en la percepción de la gente? No lo sé, no tenemos como la encuesta Claro. como no pregunta por eso, Con la no misma sabe. relación con los Lo único que uno puede parlamentarios. saber es que las personas de repente sienten que uno puede mejorar más y que en ese caso una evaluación negativa también es una oportunidad para poder... Ahora, esta es una encuesta semanal. Las encuestas más grandes también han dado una suerte de baja de apoyo, porque usted fue el político más valorado en su minuto. Y efectivamente en su administración en Palacio, digamos así, había una merma, pues, ministro. Bueno, Y con cambio de gabinete incluido. Entonces, ahora la reflexión... yo diría que ahora también hay una oportunidad de desplegar... o sea, primero, yo no estoy preocupado de las encuestas mías a nivel personal. A mí lo que me interesa es poder contribuir con que al gobierno le vaya bien y que ahora desde el Ministerio de Desarrollo Social, que hay una agenda súper interesante que muchas veces le falta visibilidad y por eso agradezco también este espacio de poder contar algunas de las cosas que estamos haciendo. De todas maneras. Yo también creo que hay una oportunidad de mejorar, por ejemplo, la interacción que tienen las personas con los beneficios sociales, que de repente es enredado, de repente son muchos lugares distintos en los que se tiene que postular, hay postulaciones de distintos ministerios desarticuladamente, obviamente en el tiempo se ha ido mejorando, pero falta mucho para Ahora, hacer. una cosa son sus encuestas como ministro, y ahora lleva poco en el ministerio y probablemente eso se va a ver más adelante. Pero ¿qué le pasa con este titular, por ejemplo, con esta visión que se está teniendo por el presidente de la República? Y cuando se pregunta por el presidente de la República, se pregunta también en el fondo por el gobierno en general, la administración, cómo lo ha hecho, ¿no? Y al menos en la academia, que decimos que esta encuesta semanal, la aprobación del presidente se desplomó, básicamente, lo dicen ahí ellos, la tercera. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo diría que es un momento difícil económico, es un momento difícil en Pasó materia la de barrera seguridad psicológica ciudadana. del 30%, por Sí, ejemplo. sí, yo que diría 3 que de hay- cada 10 recién te están apoyando. Yo diría que o sea, Chile está viviendo hoy día en un momento bastante complicado en materia económica porque no estamos aislados en el mundo y el mundo está con problemas económicos. También estamos viviendo un problema en materia de seguridad, que por supuesto que no nace el 11 de marzo, nadie podría decir eso, pero que ha tenido, sobre todo en materia de conmoción pública, por la visibilidad, la gravedad de muchos de esos hechos de violencia y de crimen organizado, es algo que no estábamos acostumbrados nosotros como país, ¿no? Y eso es un fenómeno que muchas veces se vivía en otros países, en países de Centroamérica o países un poquito más al norte de nuestro país, y que hoy día también han penetrado dentro de nuestro país, que tenemos que hacer múltiples esfuerzos para poder erradicar. Entonces yo diría que hay una conjunción de inseguridades por parte de las personas, tanto económicas, en materia de seguridad ciudadana, y cierto malestar en general por aspectos relacionados a la conducción política que hay que corregir y que yo al menos como parte del equipo del gabinete del presidente estamos a disposición de hacer. ¿Y
cómo avanzamos, porque si está tan baja esa aprobación, ¿cómo podemos avanzar para que la gente al menos reconozca los avances que puede ir teniendo de alguna manera el gobierno? Mira, yo creo que aquí se necesita una colaboración de todas y todos, porque a veces hay aspectos que a partir de la desinformación que sea principalmente en las redes sociales, genera un clima distinto, un clima más polarizado de lo que realmente debería ser. Por otro lado, hay ciertas discusiones que el gobierno le ha puesto, por así decirlo, los huevos en una canasta. Por ejemplo, si queremos tener mayores prestaciones sociales, que es lo que la gente muchas veces demanda, necesitamos tener más recursos. Y por lo tanto, la reforma tributaria que se está discutiendo en el Congreso es sumamente importante. Y realmente no es tan sexy o atractivo discutir de reforma tributaria, pero algo sumamente necesario si la gente quiere, por ejemplo, que mejoremos las pensiones o que mejoremos la atención en salud, que disminuyamos las listas de espera. Entonces, hay una discusión interesante en materia tributaria donde el gobierno, el ministro Marcel, están poniendo harto de esfuerzo. Por otro lado, la reforma a las pensiones, que es una deuda que hace años, desde protestas en la calle, reportajes que han hecho también acá en los matinales, pero no hemos visto la realidad nada de las personas mayores. Y por lo tanto, la pregunta es cómo nosotros llevamos, por ejemplo, a 250.000 pesos la pensión base. La famosa reforma no ha llegado, ¿eh? Pero esa reforma se ingresa ahora este año. ¿Cuándo? Lo más probable es que ingrese en el mes de noviembre. Porque para muchos va a ser debiera después partir por ahí. de la primera parte de tramitación de ley de presupuesto. Ahora, efectivamente ahí la reforma tributaria no es muy sexy, digamos, a la hora, digamos, de involucrar a la ciudadanía, en Exacto. su casa seguramente. Sí, pues, para que lo entiendan simple. No, son complejas técnicamente, Claro, entonces hay que leer una minuta. Complicado, pero sí la gente entiende ahora sobre la pensión garantizada universal. Exacto. Y mucha gente quiere saber qué es, qué significa, cómo accedo. Claro. Porque ahí me puedo quedar fuera si no... O si me la quitan. Tal cual. Miren, nosotros trajimos unas gráficas, entonces ¿Ya? no sé si es que la producción nos podrá acompañar con unas gráficas donde explicamos... Nos acompaña con todo lo que usted pida. ¿Cuáles ministro, son porque las... lo explicamos, O sí. sea, primero, ¿en qué consiste la pensión garantizada universal? Y luego, ¿cómo se puede acceder y cuáles son esos beneficios? No sé si es que Sí. podemos ir viendo esa gráfica y yo les voy explicando. Oye, pero antes de entrar en ese tema, ¿puedo hacer la última pregunta por el Ya. tema de aprobación? Sí, dale, ¿Puede ser? por favor. Porque hay que poner algo en su justa perspectiva. Ese 27% que tenemos en pantalla, ya lo querrían varios presidentes en el mundo, sí. No es que sea el desplome de los desplomes, pero también le pasa algo al presidente Boric, de que, por ejemplo, en el mes de la patria, generalmente las administraciones suben, y él no subió, sino bajó incluso. Entonces, de nuevo, ministro, yo creo que nos falta entender qué está pasando con el gobierno, porque ya, un tema de la economía, un tema de la seguridad, sin duda, pero en lo más interno, las conversaciones que tienen ustedes como colaboradores, amigos más encima, no hay una reflexión de el tema, porque el tema constitucional ya pasó, ¿hay algo más? O sea, fue justo el mes de la patria el tema constitucional. Es verdad. Coincidió. Es verdad. Pero bueno, pero mira, se a mí lo supone que me que suben pasa, ahí. a mí me cuesta leer bien la situación porque cuando acompañamos al presidente a terreno y cuando él se comunica con las personas, de verdad es impresionante el apoyo incluso de gente que lo mira con reojo al principio, pero lo termina escuchando, empieza a entender cuáles son las barreras de nuestra administración y dicen, chuta, en realidad, y termina la gente mucho más arriba de lo que empieza. Arriba en el sentido de esperanza, arriba en el sentido de confiar también en que En podemos terreno. hacer las cosas distinto cuando está en terreno. Es muy distinto y también a nosotros Ahora hay que como decirle ministros que nos a pasa. Michelle Bachelet y a Sebastián Piñera le pasaba lo mismo, o sea, uno recorría con ellos y se acercaba a la gente. Y Con la terminaba presidenta convenciendo. Bachelet yo diría pasaba lo mismo. No estoy seguro si es que... Yo lo vi. ¿Sí? Sí. Ah, ya. Bueno, Sí. te creo entonces porque no me tocó vivir esa experiencia. Pero lo que sí es que tenemos que traducir eso también en cosas más simples, porque de repente cuando uno está 20 minutos hablando con alguien puede ser que esa persona logre entender que lo que estamos haciendo va en la dirección correcta, pero de repente las personas se logran informar del gobierno, de la política durante, no sé, 10 minutos al día en un noticiario. Y eso claro. con cuñas muy cortitas, entonces es muy Claro. difícil hacer ver los esfuerzos que están Claro. haciendo todos los equipos para avanzar. Uno de ellos, si quieren vamos ahí, es cómo avanzamos en una mejor y Ya, mayor pensión pero antes de para las eso, personas mayores. Antes de eso, ministro, es muy importante sí que usted nos vaya explicando en detalle, pero ha sido bien complejo y sobre todo porque ahora se ha instalado una polémica que tiene que ver con los Twitter que han ido envejeciendo de mala manera. Varios Twitter de usted también, pues. Así Que de alguna forma salió a explicarlo porque precisamente son Twitter que se refieren al actuar de Carabineros. Y qué difícil es creerle a las autoridades que de alguna manera tuvieron un cambio o se retracten de lo que pensaron en algún minuto y ahora efectivamente hay un respaldo hacia la institución. ¿Ha sido muy complejo abordar eso? Por cierto que ha sido complejo, pero yo creo que una cosa
por ejemplo, el haber tenido una opinión crítica respecto a un momento específico donde informes internacionales acreditan que hubo violación a los derechos humanos y por lo tanto que eso, cualquier autoridad policial en el mundo que tiene el monopolio del uso de la fuerza tiene que tener un control por parte claro. de los distintos organismos para que funcionen Ahora, bien. no fue sistemático, ¿no? Fue repetitivo, como pero, lo dice pero el es súper importante ese concepto. Es que eso finalmente la justicia es lo que lo va a determinar. Y de hecho hay distintos En su procesos opinión. judiciales que están En su opinión. fueron graves y Pero, fueron y muy no vale repetitivos. lo que dice el INDH, que descartó que hubiese sistemáticamente violación a los derechos humanos, porque sistemáticamente quiere decir que ahí en la moneda tendría que haber una oficina coordinándose con las policías, armar centros de tortura y llevar gente de forma sistemática a torturarla. O sea, precisamente la justicia es la que está estableciendo si hay responsabilidades como civiles por parte de personas que no correspondían a la institución. No me corresponde a mí hoy día pronunciarme eso, no tengo elementos para decir si que... también que hay cosas de percepciones. Todos tenemos una percepción de lo que pasó. ¿Qué cree usted? Bueno, hoy día a mí me toca representar y habitar un cargo que es de ministro de todas y todos, por lo tanto, como no estoy en cargo de representación política en el Congreso, donde uno tiene precisamente la atribución para representar ese sentir, hoy día yo prefiero simplemente dejar que las instituciones funcionen para establecer responsabilidades y por mi parte tratar de convocar a la mayor cantidad de personas sin dividir hacia lo que podamos hacer como gobierno. Así que yo entiendo la pregunta. Como no me gustaría entrar en una polémica en esa materia. No, ya, pero dijo yo he grave y sido- repetitivo, sí, ya lo dijo. Yo he sido muy crítico de ese actor, pero también al mismo tiempo, por supuesto que para combatir el crimen organizado, para combatir las situaciones de violencia, tenemos que mostrar también nuestro respaldo a todas y todos los carabineros honestos y que están trabajando día a día para solucionar Sí. los problemas y que obviamente ellos mismos muchas veces son críticos con los actuares que desde Pero, su y institución sobre ese tuit- surgieron en materia financiera o en materia de violación a derechos humanos. Así Claro que sí. O la Operación Huracán, que fue un montaje Por y otras ejemplo, cosas más. Sin duda que sí. Pero, por ejemplo, los famosos tweets que decía justamente la PRI con respecto a que han envejecido mal. Hay personas que dicen que ustedes como autoridades hoy por hoy debieran retractarse o pedir perdón, algo más que simplemente decir Eso pasaron fue los otro años y contexto. en Claro. fin. ¿Cómo lo ve usted? Es que yo diría que lo ponían en un titular porque el fin de semana hablé de eso, es que yo creo que suena peor tratar de retractarse de algo que uno sintió en un momento en el sentido de renegar lo que pasó. Yo creo que uno saca aprendizajes de lo que pasó y uno puede, a partir de tener más elementos, más información, decir, eso lo dije con menos información de la que tengo hoy día, quizás si es que hoy día tuviera que decirlo de nuevo, no lo diría de esa Pero con forma, toda la información lo diría que de maneja hoy. lo diría de otras formas. Pero por eso, con toda la información que maneja hoy, ¿cambió su forma de pensar? Respecto a la crítica, respecto a la Sí, violación a de lo que- derechos humanos, no. A lo que No, lo que eso, usted eso- dijo. eso tiene que ser siempre y en todos los países, No, independiente es que del signo nadie político está- que haya. Nadie está de acuerdo Pero, con eso, ministro. pero respecto a quizás el rol que tuvimos como oposición en un gobierno que fue complejo, donde a nosotros nos tocó ser oposición, uno saca aprendizaje. A veces uno daba una de más, es decir, uno se pasaba un cambio respecto a quizás el tono que tenía que tener para cambiar por ejemplo, una postura y ser más constructivo. Y hay otras veces donde quizás nuestra crítica sirvió para cambiar comportamientos de gobierno. Entonces yo creo que hay veces donde uno dijo, chuta, aquí fue una de más, otras veces Y también ayudó comportamiento. Claro. Una cosa, por ejemplo, el gobierno del presidente Piñera no tenía dentro de sus planes tener una pensión garantizada universal. Nunca estuvo dentro de sus planes. Pero fue producto de muchas presiones, tanto incluso de personas oficialistas. Recuerdo a la diputada Sandón también por parte de Renovación Nacional. Nosotros desde el bloque de oposición que instamos al gobierno a subir la pensión básica inicialmente y después establecer una pensión universal. Y él terminó teniendo que mandar un proyecto que no estaba en sus planes de gobierno para responder a esta demanda. está bien, Hoy día, pero mire, hoy día eso mire. es algo bueno. O sea, hoy día nosotros vivimos una situación de seguridad compleja a todo nivel. No solamente porque ya está más que claro que el crimen organizado hoy día tiene sus tentáculos en todo Chile. Tenemos una situación migratoria que hace que la gente entre en marginalidad y en la marginalidad delinque y algunos derechamente vienen a delinquir, como se ha comprobado. Tenemos problemas en la macrozona sur. Tenemos problemas en distintas partes y por otra parte entran cada vez menos carabineros cada vez se retira más, hay más licencias, hay carabineros que están fallecidos y probablemente mañana, en el el 18 de octubre, vamos, ojalá que no, señora, señor, pero es probable que veamos situaciones complejas y es probable que veamos a carabineros tratando de contener el orden público, pero como un gato sin uñas. ¿Cómo los empoderamos? Porque ellos tienen temor, lo decía específicamente. Entonces cuando yo leo los tweets, tú los puedes ver, por ejemplo, el Nicolás Grau Veloso, el ministro de Economía, y dice, apoya marcha desde fines de los 90
y no he visto ninguna disminución en la brutalidad con la que actúan los pacos. Eso depende del Ministerio del Interior. Tweet suyo. Año también, 2015. 2015, tweet suyo. Van más de 12 horas desde que Carabineros empujó a al Mapocho y la última publicación 12 horas, o sea, no había resolución judicial que indicara que efectivamente el carabinero había intencionadamente, o sea, la incontinencia tuitera y la criminalización de Carabineros. ¿Hay hechos que están condenados por la justicia? Sí. Citábamos el de Fabiola Campillay, condenado a 12 años, ¿cierto? Perfecto. La justicia determinó que había una responsabilidad. Pero cae la tentación, muchos políticos, igual que usted, en emitir juicio ya. O sea, ya lo condenaron. No esperamos que haya una resolución de la justicia. Entonces, no han colaborado todos estos tweets. La forma de criminalizar a Carabineros durante los últimos años, que efectivamente hoy estemos en una situación muy difícil para enfrentar todos los problemas de seguridad que tenemos. ¿No hay una autocrítica en su sector al respecto? Mira, yo diría que en general cuando la sociedad civil se preocupa de que las policías cumplan tanto con el orden público, pero también con el respeto a los derechos de las personas y que los procedimientos se hagan conforme a los reglamentos. Para mí, la exigencia de eso es algo que fortalece las instituciones, no es algo que las debilite. Por lo tanto, creo que entre todas y todos, quizás en el tono, uno puede decir, pucha, lo puede decir distinto, pero creo que nunca podemos renunciar como ciudadanos y ciudadanas a instituciones a las que le entregamos el monopolio del uso de la fuerza, a que se cumplan los procedimientos. Y que también, no sé, a toda la autoridad en toda índole, a los que le entregamos, por ejemplo, la potestad de administrar los recursos públicos en otro ámbito, no sé, al Ministerio de Hacienda, que los ocupen bien. A todos los que nos dedicamos a administrar lo común, nos tienen que exigir, y nos tienen que exigir que lo hagamos mejor. Por cierto que desde las oposiciones está la tentación, y ahí yo lo reconozco, está la tentación de hacerlo con una picardía, con un qué sé yo, con pimienta, como se diría. Están re grandes, pues, ministro. Y yo entiendo que eso puede alterar la convivencia, pero yo creo que nunca podemos renunciar, ni los que hoy día están en oposición, ni los que a futuro estén en oposición, a poder exigirle a los gobiernos y a las instituciones públicas que lo hagan mejor. Esa es parte del juego democrático. Entonces yo creo que ahí se van dando tensiones que en el momento pueden ser incómodas, pero que así como también hay tensiones cuando, no sé, en una familia se toca un tema difícil pero que aborda un tema de fondo, es mejor que las cosas se digan, que se procesen y que se puedan después trabajar para encontrar soluciones. Esconder las cosas por abajo y que la gente se quede con esto guardado. Porque ahí sale refundar a las policías, esa cuestión ya quedó en el pasado. Ustedes hablan de reforma ahora. Es que es una reforma que tenga que ser estructural, que aborde mejores herramientas para Carabineros. Refundar, cambió. Eso cambió. Sí, la semántica cambió. Estoy de acuerdo contigo. En los objetivos de fondo, para poder tener policías que estén empoderadas, por un lado, que tengan todas las herramientas para combatir el crimen, pero que al mismo tiempo tengan finanzas que puedan ser controladas, tengan también el respeto y los protocolos para los derechos humanos. Obviamente que eso es objetivos que se mantienen. Oiga, ministro, y pensar que usted se quería retirar de la política después de su segundo Así es. Yo me hacía fuera de Chile, quería irme a estudiar. ¿Dónde se vino a meter? Quería en esta mesa en la pata de los caballos.